Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje cultural porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un país fascinante, lleno de historia, tradiciones y costumbres que seguramente los sorprenderán, Turquía. Sí, vamos a explorar algunas de las series culturales turcas más impactantes que quizás no conozcan y que, créanme, les abrirán una ventana a un mundo completamente nuevo. Desde rituales ancestrales hasta manifestaciones artísticas modernas, prepárense para quedar maravillados con la riqueza cultural de este país que une Oriente y Occidente. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta explorar diferentes culturas, aprender cosas nuevas y disfrutar de contenido interesante, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos y, además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir Turquía. Para empezar, vamos a hablar de algo que está muy arraigado en la vida diaria de los turcos, el Ibolay, o como se conoce en turco, el Nazarbonku. Seguramente lo han visto antes, es ese amuleto azul con un ojo en el centro. Pero, ¿saben realmente qué significa y por qué es tan omnipresente en Turquía? La creencia en el mal de ojo se remonta a tiempos ancestrales y no es exclusiva de Turquía, pero aquí ha alcanzado un estatus casi icónico. Se cree que el mal de ojo es una mirada maliciosa, enviada por alguien con envidia o mala intención, que puede causar desgracias, mala suerte e incluso enfermedades. La envidia, considerada una de las emociones más destructivas, se cree que puede ser transmitida a través de la mirada, afectando a la persona envidiada. El Nazarbonku actúa como un escudo, absorbiendo esa energía negativa y protegiendo a la persona o al objeto que lo lleva. Es por eso que lo verán colgado en casas, oficinas, coches e incluso en bebés recién nacidos. No es simplemente un adorno, sino una creencia profunda en la protección contra las energías negativas. La elección del color azul no es casualidad, se cree que el azul es un color que repele la mala suerte y atrae la buena fortuna. Además, el ojo en sí mismo simboliza la vigilancia y la capacidad de detectar y desviar las malas intenciones. La próxima vez que vean uno, recuerden que es mucho más que un simple souvenir, es un símbolo de la rica tradición cultural turca y un recordatorio constante de la importancia de protegerse contra las energías negativas. La popularidad del Nazarbonku trasciende las fronteras de Turquía, encontrándose en otros países influenciados por la cultura turca, como Grecia, Irán y algunos países de los Balcanes. Siguiendo con las tradiciones, hablemos ahora de algo delicioso, el café turco. Pero no se trata solo de una bebida, sino de todo un ritual social y cultural. El café turco se prepara en un recipiente especial llamado cezbe, directamente sobre el fuego. El secreto está en la molienda finísima del café y en la técnica de cocción lenta que permite extraer todo su sabor. La elección del tipo de café también es crucial, tradicionalmente se utiliza café arábica de alta calidad. La preparación en el cezbe requiere paciencia y atención, ya que el café no debe hervir en exceso para evitar que pierda su aroma y sabor característicos. Pero lo más interesante es que el café turco no se filtra. Se sirve con los pozos en la taza y al terminar de beberlo, se acostumbra a voltear la taza sobre el plato y esperar a que se enfríe. Una vez que la taza está seca, se interpreta la forma que dejan los pozos para predecir el futuro. Sir, el café turco es también una forma de adivinación. Esta tradición, llamada taseografi, es una práctica social común, especialmente entre las mujeres, que se reúnen para compartir historias y leer el futuro en los pozos del café. La interpretación de los pozos del café es un arte complejo que requiere experiencia y conocimiento de los símbolos tradicionales. Cada forma y figura que se forma en la taza tiene un significado específico, que puede revelar información sobre el amor, el trabajo, la salud y otros aspectos de la vida de la persona. Es una forma divertida y curiosa de conectar con la cultura turca, y una excusa perfecta para pasar tiempo con amigos y familiares. La tradición del café turco ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia como elemento central de la identidad cultural turca. Ahora, dejando atrás lo místico, vamos a adentrarnos en una forma de arte milenaria, la caligrafía turca. Conocida como usnihat en turco, es mucho más que simplemente escribir bonito. Se trata de un arte que combina la belleza estética con la expresión espiritual. La caligrafía turca es una disciplina que exige dedicación, paciencia y un profundo respeto por la tradición.
La caligrafía turca, que floreció durante el Imperio Otomano, utiliza la escritura árabe como base, pero la eleva a un nivel artístico superior. Los calígrafos, verdaderos maestros, pasan años perfeccionando su técnica para crear obras de arte que transmiten un profundo significado. El proceso de aprendizaje es riguroso, comenzando con la práctica de formas básicas y avanzando gradualmente hacia diseños más complejos. Los calígrafos utilizan herramientas especiales, como plumas de caña y tintas hechas a mano, para crear líneas precisas y elegantes. Las letras se convierten en formas abstractas, llenas de elegancia y armonía, reflejando la maestría del calígrafo y su conexión con lo divino. Verán ejemplos de caligrafía turca en mezquitas, palacios y otros edificios históricos, adornando paredes y techos con versos del Corán y otros textos religiosos. La caligrafía no solo embellece los espacios, sino que también transmite mensajes de fe y sabiduría. Pero también encontrarán caligrafía turca en objetos cotidianos como cerámicas, textiles y joyería. Es un arte que está presente en la vida diaria de los turcos, recordándoles la belleza y la espiritualidad que pueden encontrarse en las cosas más simples. La caligrafía turca ha influido en otras formas de arte como la miniatura y la encuadernación, enriqueciendo el patrimonio cultural turco. Cambiando completamente de tema, vamos a hablar de un deporte tradicional que seguramente los sorprenderá, el yalguris, o lucha en aceite. Este deporte, que se practica desde hace siglos, consiste en que dos luchadores se cubren de aceite de oliva y se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo. Los orígenes del yalguris se remontan a la antigua Grecia, y se cree que llegó a Turquía con las tribus turcas que migraron desde Asia Central. El objetivo es derribar al oponente, pero debido a la gran cantidad de aceite que los cubre, la tarea se vuelve extremadamente difícil y resbaladiza. Los luchadores deben ser fuertes, ágiles y tener una gran resistencia para poder mantener el equilibrio y dominar a su oponente. Las técnicas de lucha son variadas, incluyendo agarres, empujones y patadas. La estrategia juega un papel fundamental, ya que los luchadores deben anticipar los movimientos de su oponente y aprovechar cualquier oportunidad para tomar la ventaja. El torneo más famoso de yalguris se celebra cada año en Kirkpinar, Edirne, y atrae a miles de espectadores de todo el país. Es un evento lleno de tradición y colorido, donde los luchadores, conocidos como pelivan, demuestran su fuerza y habilidad en un espectáculo único e inolvidable. Los pelivan son considerados héroes en sus comunidades, y su entrenamiento es riguroso y exigente. Además de la fuerza física, se espera que los pelivan sean personas honorables y respetuosas. Aunque pueda parecer un deporte extraño, el yalguris es una parte importante del patrimonio cultural turco, un símbolo de la fuerza, la resistencia y la tradición. El yalguris ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales y culturales, pero manteniendo su esencia y su atractivo. Otro aspecto fascinante de la cultura turca es su música tradicional. Desde las melodías melancólicas del Turk Halk-Muzi hasta los ritmos enérgicos del Turk Sanat Muzi, la música turca es increíblemente diversa y rica en influencias. La música turca es un reflejo de la historia y la geografía de Turquía, un crisol de culturas y tradiciones. La música folclórica turca, transmitida de generación en generación, cuenta historias de amor, pérdida, heroísmo y vida cotidiana. Las letras de las canciones a menudo reflejan las experiencias de la gente común, sus alegrías, sus tristezas y sus esperanzas. Se caracteriza por el uso de instrumentos tradicionales como el balama, el zurna y el davul. Estos instrumentos crean sonidos únicos y evocadores, que transportan al oyente a los paisajes y la cultura de Turquía. La música clásica turca, por su parte, tiene sus raíces en la música de la corte otomana y se caracteriza por su complejidad melódica y rítmica. La música clásica turca a menudo se interpreta en conjuntos instrumentales, con músicos altamente capacitados que dominan sus instrumentos. Utiliza instrumentos como el ney, el kanun y el keman. La música turca es una ventana al alma del pueblo turco, reflejando su historia, sus emociones y sus aspiraciones. La música turca ha influido en la música de otros países, y a su vez, ha sido influenciada por otras culturas, creando un rico y diverso panorama musical. Finalmente, no podemos hablar de cultura turca sin mencionar la hospitalidad. La hospitalidad turca es famosa en todo el mundo y es una parte integral de la identidad cultural del país. La hospitalidad turca se basa en la creencia de que todos los huéspedes deben ser tratados con respeto, generosidad y amabilidad. Los turcos son conocidos por su amabilidad, generosidad y disposición a ayudar a los demás.
La tradición de invitar a los huéspedes a la casa es una práctica común, y se espera que los anfitriones hagan todo lo posible para que sus huéspedes se sientan cómodos y bienvenidos. Si visitan Turquía, seguramente serán recibidos con los brazos abiertos y serán invitados a tomar té, café o incluso una comida completa. El té y el café son símbolos de amistad y hospitalidad, y se ofrecen a los huéspedes como una muestra de bienvenida. No se sorprendan si un extraño los invita a su casa, es una muestra de la genuina hospitalidad turca. Rechazar una invitación se considera una falta de respeto, así que lo mejor es aceptarla con gratitud y disfrutar de la experiencia. La hospitalidad turca es una de las cosas que más sorprenden y encantan a los visitantes, y es un reflejo de los valores fundamentales de la sociedad turca, el respeto, la generosidad y la conexión humana. La hospitalidad turca se extiende a todos los ámbitos de la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales, creando un ambiente de confianza y cooperación. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje cultural por Turquía. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante país. Hemos hablado del Nazarbonku y su poder protector, del ritual del café turco y su lectura de pozos, del arte milenario de la caligrafía turca, del peculiar deporte de la lucha en aceite, de la riqueza de la música turca y, por supuesto, de la famosa hospitalidad turca. Hemos rasgado la superficie, pero hay mucho más por descubrir. Espero que este vídeo les haya dado una pequeña muestra de la diversidad y la belleza de la cultura turca. Les invito a seguir investigando, a leer más sobre Turquía y, si tienen la oportunidad, a visitarla y experimentarla por ustedes mismos. Turquía es un país lleno de contrastes, donde la tradición y la modernidad se entrelazan, creando una experiencia única e inolvidable. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no olviden dejarme un comentario abajo y decirme cuál de estas series culturales les sorprendió más. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece el contenido del canal. Sus preguntas y sugerencias son siempre bienvenidas. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima aventura cultural.